El juicio a las juntas militares, un hito de la historia reciente argentina, se ha instalado con fuerza como tema de conversación en las últimas semanas en las dos orillas del Río de la Plata. ¿Cuál fue el disparador de ese gran debate? La película Argentina 1985. Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? El largometraje reconstruye el trabajo de los fiscales Julio Estracera, interpretado por Ricardo Darín, y Luis Moreno Ocampo, encarnado por Peter Lanzani, que encabezaron el equipo que logró la condena en la justicia penal de 5 integrantes de las juntas militares que gobernaron Argentina durante la última dictadura, la que fue de 1976 a 1983. ¿Cuántos juicios estuviste? Ninguno. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio. 99. Dirigida por Santiago Mitre, la película se estrenó en cines el 29 de septiembre. En las salas de Argentina ya superó el 1.000.000 de espectadores. Acá en Uruguay lleva 45.000 entradas vendidas, pero además es tendencia en los dos países en la plataforma de streaming Amazon Prime, donde quedó disponible el 21 de octubre. ¿Por qué esta producción resulta tan removedora? Hoy, dentro de un rato, vamos a discutirlo en la tertulia, en ese caso, obviamente, con 4 voces uruguayas. Ahora, en cambio, nos adelantamos con otro enfoque, digamos, el argentino. Y para eso convocamos a 2 argentinos que residen en Montevideo, que están muy vinculados al cine y el audiovisual, y que en su momento palpitaron muy de cerca los hechos en su país. Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror. Voy a saludar entonces a quienes me acompañan. Esther Feldman, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Esther es licenciada en letras, guionista, dramaturga, escritora. 25 años de trayectoria escribiendo libretos, ¿no? Sí, ya un poco más, viste que ¿Cuántos? y ya casi 30. Bueno, porque trabajaste tanto para producciones en la propia Argentina como para distintos países del mundo, para las plataformas Sí, últimamente, exacto. ¿no? Sí. Por ejemplo, para que los oyentes se ubiquen, La Lola. La Lola. Por ejemplo, Los Exitosos Pels. Sí. Por ejemplo, Ocupas. Ocupas. ¿Alguna otra? Sandro de América. Y después, bueno, ahora Los Ricos También Lloran, que la están pasando acá y que acaba ayer de ganar un premio, el premio Produ. Felicitaciones. Gracias. El Dragón, que está basado en una obra de Arturo Pérez Reverte, que está en Netflix. Bueno, la lista es larga. Además tiene experiencia en radio. Sí, exactamente. La doctora Amor fui durante 10 años. ¿Dónde? En Radio Metro con Matías Martín. Bueno, bienvenida. Gracias. Segundo saludo, José Miguel Onaindia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te Muchas va? gracias por la invitación, un placer. Los oyentes quizás lo ubican porque ha estado aquí en el programa hace poco. Abogado, gestor cultural, fue director del Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual en Argentina, ¿no? Exacto, Ah, del 2000 al 2002. Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas, Por ejemplo, sí. dirigió el Festival de Cine de Mar del Plata en 2 temporadas, ¿no? Sí, de esos 2 años, sí. Bueno, Sí, y hoy fue. acá es asesor en la División Promoción Cultural de la Intendencia de Montevideo. Exacto. Hace poco estuviste en el Sodre. Sí, estuve en el Instituto de Artes Escénicas durante 5 años y el Festival Internacional de Artes Escénicas en las 3 ediciones, excepto la de este año. Bueno, primera pregunta. ¿Qué hacía cada uno de ustedes en 1985 en Argentina? Bueno, Esther. yo tenía 20 años, estudiaba letras y estaba embarazada de mi primera hija. El juicio para mí enmarca desde que yo empiezo la gestación, mi hija nace el 4 de diciembre y la sentencia es el 9 de diciembre del 85. Así que para mí es como un hito inolvidable en lo personal y bueno, por supuesto en lo social, ¿no? Pero quiero decir, es imposible no recordar qué hacía día a día. Uh-huh. Y seguiste muy de cerca entonces el juicio. Muy de cerca, sí, muy de cerca.
siempre cuento lo mismo cuando hablo de esto, y es que en el 84 aparece el informe de la CONADEP con todos los testimonios. La CONADEP fue la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Ahí está. Sí, donde se recogen los testimonios que generan el libro después en Nunca Más. Entonces, todo el año 84 nos la pasamos escuchando y leyendo el horror, y cuando empieza el juicio, yo realmente, digamos, embarazada, me despertaba de noche soñando, llorando, que me sacaban el hijo, que me torturaban, porque era tan vívido, tan intenso. Aparte, realmente tenía 20 años, ahora lo pienso en perspectiva y digo, que claro, era como revivir el horror que... En parte yo había sido adolescente en esa época y tenía como la historia familiar de lo que había sido. No hables de política, fulano se fue, o sea, tenía como el rumor, pero no la certeza, porque tenía pocos años. Y bueno, todo ese descubrimiento con mi gestación, digamos, cuando fue la sentencia... El día anterior yo soñé que entraron a mi casa, que rompían la puerta y se llevaban a mi hija recién nacida. Queda claro hasta qué punto viviste, entre comillas, todo esto. ¿Y José Miguel? Yo era abogado, podría estar en el grupo en la película de los jóvenes que acompañaban a Moreno Campo, y había iniciado en el 84, si bien me había recibido antes, en mi carrera docente, cuando volvió la democracia, en Derecho Constitucional, y pertenecía a la primera generación de docentes que enseñaron derechos humanos en la Facultad de Derecho, que se instaló como materia, y recuerdo que entrábamos a clase y siempre teníamos amenazas en los pizarrones, o en las puertas, siempre había un clima como que lo que estábamos haciendo estaba transgrediendo, y creo que en eso la película... plantea ese clima de esa sociedad civil que no estaba muy convencida de condenar militares, ni estaba muy a favor de creer el horror que había sucedido en el país. Inclusive en la facultad había como un temor que decían: no hables demasiado porque vuelven. O sea, no había una certeza en la democracia. No, nadie creía que Alfonsín iba a terminar. Finalmente no terminó, pero por otros motivos, pero pensaban que el golpe militar iba a ser entonces era lógico. como, bueno, no hables demasiado porque esto vuelve. O sea, ese clima de terror estaba instalado. Yo te agradezco una observación que hiciste vos, que te referiste a la última dictadura militar, porque normalmente se habla de la dictadura militar en la Argentina, y en Argentina entre 1930 y 1983 hubo 6 gobiernos de facto, y los únicos presidentes que terminaron mandato electos fueron generales del ejército. Ningún presidente civil terminó el mandato en ese periodo. Impactante. Ya volveremos a los hechos, pero ahora quiero hacerles una pregunta sobre el hoy, y para eso tomo apuntes de la prensa argentina. Leo: solo en su primer fin de semana de exhibición la vieron 200.000 personas. Lo que ocurre en los cines es una especie de fenómeno social. La gente no se limita a ver la película. El silencio absoluto que inunda las salas donde se proyecta, las lágrimas que corren por muchos rostros y los aplausos espontáneos que surgen en determinados momentos cruciales no son situaciones frecuentes y provocan una emoción que le da un plus al film que dirigió Santiago Mitre. Entonces, a ver, en pocas palabras, ¿por qué está pasando esto? Bueno, disculpame, porque creo que la película es muy oportuna, y yo recuerdo en el año 1984, la primera película de ese primer año de la democracia fue Camila, de María Luisa Bember, que traía una historia de represión en la época de Rosas. Se iba al siglo XIX, pero la gente llevó 3 millones de espectadores al cine cuando la Argentina tenía 25 millones de habitantes, o sea que era un porcentaje muy superior a la población. Digamos, el porcentaje de gente fue enorme y producía lo mismo. La gente aplaudía, la gente lloraba, y creo porque la película es oportuna. Yo creo que el juicio a las juntas fue el último acto de grandeza que protagonizó la sociedad argentina, y que en estos momentos donde hay tanta, tanto escepticismo, tanta ausencia de convicción en la política, que un film nos
nos vuelva a retrotraer que hace no tantos años históricamente pudimos protagonizar un hecho que es un hecho que se estudia en todos los libros de ciencia política del mundo. Creo que nos permite tener el sueño, abrigar algún sueño de grandeza para el futuro inmediato. Interesante. Y Esther, ¿por qué? ¿Tú qué decís sobre este fenómeno social? Yo digo, ya me escuchaste decirlo, que es la última gran gesta heroica de la Argentina, protagonizada como toda gesta heroica por hombres comunes, y entonces eso es como impactante. Creo que como en todo fenómeno audiovisual, siempre nosotros decimos que es imposible establecer por qué algo es un éxito, es mucho más fácil establecer los fracasos. Creo que acá hay una combinatoria, todo esto que estamos diciendo, esta gesta heroica, este momento donde ese momento donde nos daba orgullo ser argentinos, donde estábamos en la primera plana de los diarios, pero por haber hecho algo que era impensable hacer. Por supuesto está. También hay la memoria emotiva, esto mismo que estamos diciendo, que yo contaba. O sea, yo lloré la película desde que me siento en la película a verla hasta que salgo, lloro, por diferentes motivos. Porque me recuerdo a mí misma, porque veo objetos que recordaban esa edad. Sí, la reconstrucción del ambiente, de lo físico, de cómo lucía Buenos Aires en esa época. Es maravillosa. La Argentina está muy bien hecha. La dirección de arte realmente es excelente. Entonces, digamos, está llena de detalles que conmueven. También creo que ayudó a que una generación que lo vivió fuera con sus... O sea, a mí el fenómeno que más me sorprende es que de ese 1 millón de espectadores, la cantidad de gente joven que fue al cine con sus padres, sin sus padres, con sus amigos, para ver algo que podría haber visto en su casa, sino se convirtió en una cosa como una misa colectiva. Había algo de querer verlo con los otros, querer sentir el aplauso. O sea, fue mucho más que asistir a una película. Volveremos sobre esto, pero para continuar mínimamente el contexto, porque capaz que no todos estamos con la memoria fresca, con la memoria clara a propósito de qué ocurría, qué pasó, ¿no? Y para eso me voy a basar en una síntesis que tiene la página web de Cinemateca, pero no solo, pero arranco por ahí. En el año 1985 ocurrió algo sorpresivo en la República Argentina. Los integrantes de las juntas militares que habían gobernado durante la recién terminada dictadura fueron llevados a juicio. Eso no solía suceder en Latinoamérica cuando se recuperaba la democracia. El presidente Raúl Alfonsín les dio a los militares la oportunidad de autolimpiarse, pero lo que obtuvo fue un veredicto de inocencia. Sí, esto viene porque antes de devolver el poder, el general Reinaldo Viñones sancionó la ley de pacificación nacional, así se llamaba, en la cual los integrantes de las juntas se exoneraban de culpa por los delitos llevados a cabo en aquel proceso. Entonces, dice esta notita, con el tranquilo coraje que siempre lo caracterizó, Alfonsín ordenó el juicio a las juntas. ¿Qué agregaría sobre esto, José Miguel? Sí, Alfonsín, yo creo que uno de los motivos por el cual gana sorpresivamente las elecciones, porque no era esperable que el peronismo fuera derrotado en las urnas, no había sucedido, digamos, en los años anteriores, hace una denuncia del pacto síndico-militar y se compromete al juicio a las juntas, mientras que el peronismo, que llevaba a Ítalo Luder como candidato a presidente, se compromete, si gana, a aprobar, a ratificar la ley de autoamnistía de los militares. Así de diferentes eran las posiciones. Que hay que aclarar que Alfonsín saca el 54% de los votos y Luder saca más del 40%. O sea que el 40% de la población apoya al partido que sostiene la autoamnistía de los militares. O sea, por lo tanto, ya ahí hay no toda la población argentina apoyó, como ahora románticamente se lee la realidad, y cuando se va al pasado. Sí, o sea, si volvemos al 84, no todo el mundo, o sea, esto que comentamos con Esther, o sea, no, la sociedad civil en todas digamos, en un giro transversal de clases, digamos, desde las clases más populares digamos, atravesando todo el arco social, había un gran porcentaje que ni sabía ni quería saber mucho
si había sucedido lo que se decía que sucedía, ni tenía mucho interés en investigar. Y es más, había muchos argentinos que le agradecían a la dictadura haber puesto orden. Exactamente. Sí, yo creo que comparativamente hubo una complacencia, para no hablar de complicidades, pero hubo una aceptación de la dictadura muy superior que en otros países latinoamericanos, donde la resistencia civil, como aquí, fue más nosotros evidente. hablamos de una dictadura cívico-militar, o sea, porque fue una dictadura apoyada desde los ámbitos civiles durante muchísimos años. O sea, sí, subrepticiamente por los partidos políticos que fueron cancelados, pero que apoyaron, que además apoyaron que se hiciera el golpe y no que Isabel Perón fuera destituida, porque hay un hecho que no se recuerda, pero la diputada, que era una originalidad, la diputada María Cristina Guzmán, que era una diputada mujer y de 25 años, en el año 75 era muy difícil que hubiera mujeres jóvenes, del movimiento popular jujeño, pidió el juicio político a Isabel Perón, y ninguno de los partidos políticos con mayoría parlamentaria, ninguno, no solamente el Partido Justicialista, tampoco la Unión Cívica Radical, dio viabilidad al juicio político que hubiera impedido el golpe, que hubiera sido una aparente. Yo creo que el golpe estaba decidido, pero digamos, hubo una complacencia de los partidos en decir, bueno, que vengan los militares y terminen este problema de la subversión, como se lo llamaba en ese momento. Y completo, digamos, la ubicación de los hechos de aquel año 1985. Los dos fiscales, Julio Estracera y Luis Moreno Campo como asistente, llevan a cabo una estrategia para probar la responsabilidad de los mandos militares en un plan sistemático de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Eso es lo que ellos tenían que probar. Enfrentan presiones políticas y militares, reúnen a un equipo legal de abogados novatos para llevar adelante el juicio, un juicio que utiliza como base probatoria el informe de la CONADEP, ese que ustedes mencionaban, sí, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que encabezó Ernesto Sábato. Recordemos por qué el equipo se arma así, porque es un equipo joven, un equipo de gente que no tenía nada que ver con la fiscalía. Porque la gente de la justicia y del derecho no creía que el juicio se iba a llevar adelante. En primer lugar, nunca se pensó que la justicia civil iba a juzgar a los militares, ¿no? O sea, por eso Videla aparece leyendo la Biblia todo el tiempo y no participando, como diciendo, negándole legitimidad, porque se pensaba que los militares se juzgaban por la justicia militar y por el Código Militar. Entonces, no había una convicción. Y por otra parte... Perdón, el propio Estracera, cuando recibe el encargo, cuando le informan que le toca el caso, duda mucho, exacto, ¿no? Duda mucho, porque además había un peligro de vida. Sí. Se ponía en riesgo la seguridad personal y la seguridad personal de las familias, ¿no? Y hay algo que se dice en la película y que no podemos constatar que haya sido así, pero que nos suena muy, muy familiar y muy posible, es, ¿me están usando o no? ¿Qué rol? Entonces, digamos, todos los grandes abogados, juristas, ellos no querían comprometerse en algo que a lo mejor era carne de cañón, diríamos. Entonces estaba como la duda de ¿qué rol voy a cumplir? Si voy a ser el chivo expiatorio de una situación donde armamos una gran mise-en-scène y finalmente van a salir todos libres, porque todos temimos esa posibilidad. Sí. Efectivamente. De hecho, de que no pasara nada, ¿no? Sí, de que no los condenaran o que el juicio se declarara nulo. Exacto. ¿No? O sea, porque finalmente hubo un recurso, digamos, esa sentencia fue apelada, hubo recurso extraordinario y la Corte Suprema de Justicia ratificó la legitimidad del juicio. Estoy remarcando algo que está dicho en el tráiler. Desde los juicios de Nuremberg, ningún país se atrevió a llevar una dictadura a la justicia. Eso es lo que estaba en juego. Bueno, sí. Claro. Y la justicia ordinaria, ¿no? No una comisión especial, porque hubo otras formas de juzgar, pero acá fue la justicia civil, la justicia que juzga a los ciudadanos comunes, juzgó a los militares, que era romper
un sentimiento de casta que tenían los militares y que forjaron los militares desde 1930, que hacen el primer golpe, hasta el 83. O sea, para la sociedad, ver a los militares juzgados era como en una monarquía ver sentados a la nobleza en los tribunales comunes. Esto era el sentimiento que había en la sociedad argentina. Y entonces vuelvo sobre eso de que bueno, primero Estracera va a buscar a Moreno Campo, que no tenía experiencia ninguna. Él le dice, yo creo que tenía menos de 30 años, no sé exactamente, pero era muy joven. Y después Luis, entre los dos optan por armar ese equipo con abogados jóvenes, porque no tenían con quiénes trabajar. Claro, creo que no les queda otra. No les queda otra alternativa, porque los funcionarios avesados de tribunales no querían participar, ¿no? Y era como un tema novedoso, y bueno, había que generar métodos que no eran los habituales en ese momento. Creo que eso también es una clave del éxito de la película, ¿no? Porque más allá de que es la realidad, ese grupo de jóvenes, que aparte está brillantemente bien hecho el casting, muy bien representado. Bueno, hasta hay un casting dentro de la película. Hay un casting dentro de la película que es una escena gloriosa. O sea, el proceso de selección de esos abogados, pero termina siendo una especie de casting de la propia película. Exacto, y tiene para mí una clave también de la película, es que aún no es soberbia, tiene muchísimo humor, y ese humor es impensable, a lo mejor decir en juicio a la Junta, pero lo que quería decir es que también cuenta la posibilidad de jóvenes de romper con algo, y eso es esperanzador. Como público te genera empatía ver que hay un grupo de jóvenes sin experiencia, sin cucardas y sin cosas, se llevó puesto todo. Con el liderazgo de Estracera, sí, ¿no? por supuesto, sí. Que a su vez era, entre comillas, ¿cómo lo definirían ustedes? ¿Un fiscal qué? Porque era un fiscal que había trabajado durante la dictadura, había sido juez. Era un hombre de la justicia, de la carrera judicial, que es toda una mentalidad de un cursus honorum, de entrar desde la mesa de entradas, meritorio, ir ocupando los cargos, y que bueno, en un país donde los gobiernos militares eran más habituales que los gobiernos civiles, no se veían tan afectados por trabajar, porque en definitiva, bueno, les parecía que estaban cumpliendo. Hoy se juzga con una... digamos, y me parece bien que uno tenga una mirada muy condenatoria, pero hay que contar en época, ¿no? O sea, creo que esto... y Estracera había sido, como muchos de los juristas que hoy aparecen como líderes de los derechos humanos, fueron funcionarios de los gobiernos militares, ¿no? Se resuelve, además, otra decisión importante, ¿no? Dice Moreno Campo, se cambió la tecnología. Sí, o sea, claro. Fue un juicio oral y público. No era lo que los juicios eran escritos, y entonces eran testimonios. O sea, ese juicio a la americana que vemos un poco no es lo que sucede en los tribunales, no, lo que sucedía en los tribunales que era procedimiento escrito. Una innovación. Una gran innovación. Luis de Solimar dice desde la audiencia: fui a ver Argentina 1985 con mis 2 hijos veinteañeros. Es necesario que las nuevas generaciones sepan lo que pasó más allá de nuestros relatos. Este documento fílmico es un gran aporte, muy emocionante por otro lado. Sí, es que es verdad, porque yo lo veo en los chicos de 20 y pico. Es parte de la historia, como hablar de San Martino de Artigas, digo, es muy lejano, y esto lo trae a la actualidad. A mí misma me pasó, porque bueno, obviamente los años pasan y uno va como adormeciendo determinados recuerdos. Cuando entra el personaje que hace Videla, que realmente aparte está, desde el punto de vista del casting, es tremendo. A mí me volvió ese Videla. ¿Ah, sí? Sí, pero porque después uno lo vio viejo, todas las cosas que pasaron, la prisión domiciliaria, Plainbow, pero de repente me volvió ese hombre y se me estrujó el corazón. O sea, realmente fue el impacto de la historia volviendo a la actualidad. Yo creo que eso es una gran clave de la película. Yo lo único que tengo para observar es que en realidad la película
es una ficción histórica y que no nos tenemos que olvidar de eso. O sea, no es un libro de historia, ni es digamos, la película no es un documental, ni quiere serlo. Por ejemplo, para los oyentes, uno de los personajes de la película, el que hace Norman Brisky, sí, gran actor argentino, ruso se llama, ese personaje no existió en la realidad. No existió. Es como un consejero del fiscal Estracera creado para el guión. Yo creo que hay muchas situaciones que no son reales. No sé si todo lo que aparece del hijo de Estracera sucedió así, cumplió ese rol. Me parece que... Pero que además yo quiero... Porque en Argentina se instaló un gran debate sobre, y yo creo que se corrió el foco, y acá Mariano Ginás, guionista de la película, y para mí una de las grandes creadores y pensadores, además del arte argentino del momento, él defiende ese concepto. O sea, nosotros construimos una ficción, por lo tanto decidimos algunas decisiones que desde el punto de vista del rigor histórico pueden ser discutidas. Recién, digamos, comentábamos, por ejemplo, hay un personaje que se omite en el film y que tuvo una enorme representación en ese momento, que es el de Graciela Fernández Meijide. Graciela Fernández Meijide fue la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos durante toda la dictadura y una figura que integró la CONADEP junto con Magdalena Ruiz Guiñazú, la periodista, que eran las dos mujeres que tomaron ese rol, pero Graciela era la gran referente. Y Graciela no aparece, y sí aparece en 3 oportunidades Estela de Carlotto, que es un personaje muchísimo más reconocible en la actualidad. Digamos, esto desde el punto de vista del rigor histórico, sí, obviamente pues es una decisión que puede resultar arbitraria y aún tendenciosa para los que quieren, y para los que la discuten a la película desde ese punto de vista. Pero yo creo que es una ficción y por lo tanto los autores eligieron qué hacer, ¿no? Bueno, no mostrar a Alfonsín, es una elección. Bueno, dejaste ahí un punto sobre el cual hay mensajes de oyentes. Me gustaría que lo tratáramos dentro de unos minutos en la segunda parte. El papel de Alfonsín o el discreto o la mínima aparición de Alfonsín en la película. Casi 40 años después de los hechos, el juicio a las juntas militares de la última dictadura argentina se volvió tema de conversación en las 2 orillas del Río de la Plata. ¿Cuál fue el disparador? La película Argentina 1985, que reconstruye el trabajo de los fiscales Julio Estracera y Luis Moreno Campo, que encabezaron un equipo de abogados jóvenes que logró la condena en la justicia penal de 5 integrantes de aquellas juntas por las masivas violaciones a los derechos humanos. A propósito de este film, que se estrenó el 29 de septiembre, que en las salas de Argentina ya superó el 1.000.000 de espectadores, que acá en Uruguay también ha tenido un suceso muy importante, pero que además está en streaming, en Amazon Prime, teniendo otra difusión, sobre lo que provoca esa película, sobre lo que dice la película, sobre lo que deja para el futuro. Estamos conversando hoy en perspectiva con 2 argentinos que viven acá. Estamos con Esther Feldman, licenciada en Letras, guionista, dramaturga, que tiene 25 años de trayectoria, o 30 ya, escribiendo series y audiovisuales, y con José Miguel Onaindia, gestor cultural, abogado especializado en derechos culturales, que hoy, acá en Uruguay, es asesor de la División de Promoción Cultural de la Intendencia de Montevideo. Tengo acá mensajes de los oyentes, cantidad, desde temprano, ¿no? ¿Ah, sí? Desde temprano, sí. Cuando anunciamos y cuando les preguntamos si la habían visto, qué les había dejado, hasta ahora se me cae un lagrimón después de haberla visto. Genios nuestros hermanos argentinos, dice José. Claro, porque está haciendo el contraste con la forma como se manejó acá, la salida de la dictadura, que fue otra, ¿no? Con la ley de caducidad, etcétera, ¿no? Claro, ahora veremos después por qué acá también, por qué acá entre nosotros la película conmueve tanto. Primero, claro, por el paralelismo. Segundo, porque estuvimos muy pendientes. Tercero, porque en aquel juicio declararon muchos uruguayos. Sí, es decir, muchísimos. Una parte de las violaciones a los derechos humanos que se investigaba tenía que ver con hechos de los que habían sido víctimas uruguayos. Por ejemplo, es muy destacado el testimonio de Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz. De Gutiérrez Ruiz, exactamente, sí. Pero bueno, volvamos. ¿Quiénes eran los acusados? Jorge Rafael Videla,
Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Macera, Roberto Eduardo Viola, Omar Grafiña, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato, Galtieri, Basilio Lamidoso y Jorge Anaya. Tú ya dijiste algo, Esther, pero ¿qué les parecieron las caracterizaciones de estos personajes? A mí te decía que el impacto visual de verlos tal cual la fotografía o muy parecidas a la fotografía de lo que eran en el 85 me resultó impactante. Ya solo la acumulación de nombres me resulta impactante, me recuerda el horror. Creo que realmente tanto el casting como la reconstrucción de época, como optar por que no hablen, no se les escucha la voz, eso es una... yo quería hacer un pequeño comentario también a raíz de esto, de lo que es la construcción dramática, digo, como hacedora me interesa mucho, a todos nos interesa. Ficción, no hay nada más difícil que trabajar con hechos reales, tanto cuando haces una biopic como cuando agarrás un hecho real, porque lo primero que vos tenés que hacer como hacedor es decir, ok, no voy a hacer un documental, no me interesa, nadie sabe si Estracera realmente pensó lo que pensó o habló con su mujer. O sea, creo que lo interesante de la construcción ficcional de un hecho real es, de alguna manera, sentir que estás espiando en la intimidad de los hechos. Entonces, no se busca una fidelidad con lo que vos encontrás en el diario, sino atacar la intimidad de un proceso que nadie sabe cómo ocurrió. Y para mí, en ese sentido, hay escenas emblemáticas desde la construcción ficcional, que es cuando él está tratando, voy a hacer un pequeño spoiler de la película, él recibe una amenaza telefónica y está frente a sus hijos y está tratando de disimular, pasa la mujer en chancletas y dice, ¿qué son? Los que nos están amenazando llamaron todos los días. Es imposible saber si ese diálogo ocurrió, es un diálogo posible, eso es lo que nosotros como autores hablamos de la verosimilitud, es algo posible, pero que te dé ese encanto de sentir que estás adentro de la casa de Estracera. Todos lo vimos a Estracera en el estrado, y de hecho, si uno quisiera hacer un documental, que sería valiosísimo, todo ese material está filmado, pero lo interesante de la película, lo que conmueve, que ha sido lo mismo que conmovió en la historia oficial, y es decir, irte de lo particular a lo general y no de lo general a lo particular, creo que es la gran clave de la conmoción que genera en la gente. Sí, a mí me parece que es muy importante lo que marca Esther, la diferencia entre la verosimilitud, la veracidad histórica y la verosimilitud dramática. Exacto. Cuando se hace una ficción sobre un hecho histórico, tiene que haber verosimilitud dramática. Por lo tanto, hay una opción de los creadores de tratar los elementos históricos con libertad, omitir, agregar, poner, inventar. Exacto. Y no hacer un relato documental. Digamos, creo que la lectura de la película como un libro de historia es una lectura equivocada que generó algunos muy interesantes debates entre... Mira, yo creo que confrontó para mí a dos de las personalidades intelectuales más relevantes del país, que son Roberto Gargarella, que es un jurista, además sociólogo, y uno de los hombres más lúcidos y con mayor pensamiento original, que tiene la Argentina, con Mariano Ginás, el creador del guión, al que ya me referí. Me parece que esto enriquece y enriquece algo que es muy importante para las políticas culturales en Latinoamérica, que es la importancia que tiene una obra de arte o de entretenimiento, como es el cine, para producir un cambio social. La película instaló un debate histórico inexistente en la Argentina, trajo memoria sobre un hecho que muchas generaciones desconocían y que algunos la tenían absolutamente adormecida, produjo un hecho económico porque volvió a llevar público masivamente a las salas más pequeñas, porque no participaron. Es interesante decir que las grandes cadenas, como la película iba a salir al mes en Prime. Sí, menos de un mes después se iba a publicar ya en Prime. En Prime, entonces no la quisieron, no la programaron, y la película funcionó en circuitos pequeños. Lo que les obligó a agregar funciones en horarios a estrafalarios. las 11 de la mañana, y les modificó una realidad económica y les hizo ver que a lo mejor el negocio del cine en sala, que se pensaba agonizante, puede ser un negocio próspero en el futuro. Y por otra parte nos devolvió, estamos hablando en
una radio de Uruguay sobre una película argentina y hay opiniones admirativas de los oyentes sobre ese segmento de la historia. Nos devolvió una digamos, prestigio internacional que lamentablemente en los últimos años habíamos perdido. Quedó dicho ya, pero lo quiero remarcar, el juicio duró apenas 4 meses, apenas. Quiero decir, hubo una investigación previa, ¿no? Sí, la CONADEP fue un trabajo maravilloso que hicieron este grupo de civiles que recibió con una cantidad de amenazas y de... yo tuve la suerte de ser amigo personal de Magdalena Ruiz Guiñazú y ella comentaba bueno, lo que fue que, o sea, que encontraban los sobres cambiados, o sea, marcas mafiosas, no solamente en las oficinas donde trabajaban, sino hasta en los domicilios, ¿no? O sea que realmente esa gente trabajó en un nivel de riesgo enorme. Y después trabajó el equipo de abogados jóvenes para producir la prueba, esa que derivó en ese juicio de 4 meses. El juicio empezó el 22 de abril de 1985 y finalizó en... el 9 de diciembre. Ahí está. Pero las audiencias en sí ocurrieron entre abril y agosto. Exacto. 530 horas de sesiones, declararon 839 testigos en la llamada Causa 13. La película solamente toma, obviamente, algunos de esos testimonios. Fíjense cuántos fueron, ¿no? ¿Qué dices tú sobre la selección? Hay algunos tremendos, justamente, ¿no? A mí me parece que la selección es un acierto también dramatúrgico. Me imagino el trabajo de Mariano, Santiago Mitre y Axel Chevaski, que fueron como los iniciadores de este proyecto, en decidir cuáles, ¿no? Porque yo creo que si me tocara a mí hacer eso, no sabría por dónde empezar. Creo que el gran testimonio del parto es un hallazgo. Es en la elección, ¿no? Un hallazgo. Ese testimonio es real, absolutamente real. Es totalmente real, sí. Absolutamente real. Es escalofriante, es estremecedor, es increíble, pero es real, ¿no? Que hay que destacar cómo está contado, porque la actriz no enfatiza. Nada. O sea, prácticamente lo hace con máscara neutra, como dicen y tiene una potencia dramática. Recién cuando Esther empezaba a comentar ese testimonio, se le nublaron los ojos. Sí. Es que ese testimonio es conmovedor y recomiendo muchísimo que busquen una nota que hizo Tali Goldman al bebé, que hoy tiene casi 40 años. Más de 40, debe ser 40 y pico de años. Que tiene un problema en la columna producto de del golpeteo de ese bebé en el piso del auto y hay... Fue un parto en un auto. La madre estaba siendo conducida luego de haber sido secuestrada. Atada, maniatada, y voy a contar algo que está en la nota y seguramente voy a llorar. Cuando este bebé fue madre, el obstetra llamó a la mamá de ella y le dijo: vení, acompaña a tu hija en el parto porque vos te mereces otro parto. Entonces, en lugar de invitar al padre, o sea, creo que el padre igual estaba, pero trajo a la madre para que viera parir a esa hija que ella había parido en esas condiciones. Porque, o sea, realmente también eso, ¿no? Nadie recordaba qué pasó con ese bebé. Sabíamos que había vivido y que se quedó con su madre y que yo, pero volver a escuchar la voz de esa protagonista, porque finalmente era una protagonista que ni bien parida, no solo rebotó en el piso de un auto, sino que después, unida todavía al cordón, la sacaron, a la madre le hicieron limpiar el piso de ese lugar y al bebé lo apoyaron sobre un mármol helado. O sea, realmente casi es un milagro que esté viva. También volver a escuchar de boca de esas personas hoy lo que significa, me parece que también eso es algo que trae la película, que es maravilloso.
Sí, creo que además está dramáticamente muy bien resuelta. La actriz es Laura Paredes, que tuvimos oportunidad de verla aquí en Las Cautivas, una gran actriz de teatro y de cine, y creo que hace una interpretación magistral, ¿no? Que va a ser ese segmento del film queda en la historia del cine, ¿no? O sea, como una pieza dramática que se podrá ver. Enseguida vamos a completar, es un decir, vamos a completar la charla con Esther Feldman y José Miguel Onaindia. Difícil ponerle punto final. Tantas puntas están abiertas, tanto están aportando los oyentes con sus mensajes, pero bueno, vamos a redondear un primer enfoque, esta visión argentina, de dos argentinos residentes acá, a propósito de la película Argentina 1985. Sigo mirando mensajes de los oyentes. Por ejemplo, a propósito de la entrevista que recomendaba recién Esther, la entrevista se llama Teresa la que nació presa. Sí. Nos aporta un oyente para quienes quieran buscarla, ¿no? En la web, ¿no? Sí, muy interesante. Después, Carmen dice, yo la vi en Rosario, Argentina, con un familiar de mi generación. Observé un mensaje en una escena cerca del final. Hacen ponerse de pie a los militares ante la entrada de los jueces. El poder de la justicia por encima de las Fuerzas Armadas. Me encantó, señala esta oyente. Que agrega, también lloré. Yo hice un ejercicio, yo hice un ejercicio muy que salió, simplemente la vi en la Argentina y la vi acá en los cines en Montevideo. Y si bien con situaciones dispares, claramente el llanto, las exclamaciones en Argentina son desde el inicio, pero acá un silencio, o sea, estaba en una sala comercial, llena la sala, ya se había estrenado en el streaming, silencio y aplausos después del alegato de Estracera, por supuesto que él nunca más despierta, o sea, la verdad es que diferentes pero igualmente emotivas las dos experiencias. El alegato. Entre el 11 y el 18 de septiembre de 1985, el fiscal Estracera realizó su alegato final, que pasó a ser considerado después una pieza histórica, ¿no? En la película es uno de los momentos culminantes. Les propongo que veamos y escuchemos, por lo menos brevemente, la grabación del alegato original, con la voz y la imagen del propio doctor Estracera. Por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Por todo ello, también este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las Fuerzas Armadas de la nación. Este proceso no ha sido celebrado contra ellas, sino contra los responsables de su conducción en el periodo 1976-82. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas, a las que se le endilgan delitos concretos y determinados. No es el honor militar lo que aquí está en juego, sino precisamente la comisión de actos reñidos con el honor militar. Y finalmente... Una contundencia que eriza la piel, ¿no? La piel de gallina. Sí. Y sigue, conmueve, ¿no? El sadismo no es una ideología, es maravilloso de la perversión moral, ¿no? La condena. Y creo que, bueno, que el alegato tiene una fundamentación jurídica y filosófica realmente conmovedora y permanente, ¿no? Recomiendo que se vaya y se busque el texto completo. Exacto. Y bueno, y eventualmente la grabación completa que está disponible, ¿no? Ahora,
¿Qué tal la actuación de Ricardo Darín? ¿Cómo lo viste tú, Esther, en ese papel, nada menos que el de Fiscales Trasera? Bueno, para mí no vale, no tiene gracia decir que Darín es un gran actor o el gran actor argentino, pero lo que a mí me parece fantástico, y creo que ahí es una mezcla entre el talento de Darín y el talento de Santiago Mitre en la dirección, y es que realmente, y ahora me volvió a pasar viéndolo a la Estracera real, en un momento te olvidás, dejás de ver a Darín y ves a Estracera. Eso es muy difícil de lograr cuando tenés un actor con una impronta personal tan grande, y realmente la construcción que él hace es maravillosa, y dejás de ver a Darín, o sea, realmente ves a Estracera, ves ese hombre con ese hombre gris. La verdad que creo que es un trabajo actoral espléndido. Que Darín es un actor de los... Como hay pocos en la cinematografía internacional que logran generar una empatía con el público, ¿no? En la jerga cinematográfica se dice que las cámaras lo aman, ¿no? O sea, creo que y tiene una capacidad camaleónica para convertirse en diferentes, y en esto lo logra porque tiene que, digamos, romper con la imagen real, ¿no? Entonces la credibilidad dramática que logra con su actuación creo que es maravillosa, y creo que es un elemento porque Darín no enamora en todo el mundo, ¿no? O sea, es un actor realmente de una internacionalidad como pocos, ¿no? Creo que junto con Bardem y algún otro latino son los actores que han superado la barrera del espacio iberoamericano. Otro punto de discusión, lo miro acá en un mensaje de los varios que llegaron de los oyentes. La película tiene un punto muy flojo, dice Martín, deja de lado el papel fundamental del presidente Alfonsín en la concreción de los juicios. Sin la voluntad política del gobierno no habría habido Estracera, no habría habido Moreno o Campo. Es que efectivamente Alfonsín apenas se aparece, ¿no? Como de lejos, sí, de espaldas, unos segundos en una reunión a la que convoca a Estracera en la residencia presidencial, sí, de Olivos, ¿no? A mí me parece que hay una decisión dramatúrgica que, bueno, Esther agregará desde su punto de vista, pero yo como espectador creo que hay una decisión dramatúrgica que se puede encerrar en un refrán que decían la generación de mis padres: brilla por ausencia, ¿no? Creo que esa no presencia de Alfonsín en cámara y ese presidente que se escucha decir que se respeta la separación de poderes, creo que le da una grandeza mayor. Y me parece que además acá hay una decisión de los hacedores de la película, que es contar una historia heroica protagonizada por hombres grises, no por personajes. No tiene el tono épico, no hay héroes, hay funcionarios grises de la justicia que se animaron a hacer un acto de gran valentía institucional. ¿Y tú, Esther? Sí, yo creo que justamente que la épica es enfocarse en hombres grises, o sea, creo que hay una épica y que hay una que hay es claramente una épica de hombres grises, pero creo que no estoy tan de acuerdo. Lo escuchaba a Axel Kuchevaski diciendo, la gente ve y no ve lo que quiere, por eso creo que es una película que recomiendo ver varias veces, porque Alfonsín está nombrado muchísimas veces, aparece claramente la voluntad de Alfonsín de llevar de hacer el juicio, de llevar a las juntas a juicio. En no verlo físicamente no significa que no esté presente, como dijo José Miguel, ¿no? Yo creo que es un acierto no mostrar a Alfonsín. Sí. Creo que no había necesidad de mostrarlo. Sí. Después, lo demás es una lectura más personal, qué sé yo, vuelvo a insistir, cuando vos hablabas de Fernández Meijide, yo creo que no es que se la omitió intención, sino que yo como guionista también hubiese traído una figura que hoy sigue siendo vigente para un público de 20 años y que tiene la forma
de esa lucha. No importa si fue o no en ese momento la... A mí me parece que lo que es interesantísimo es que haya generado debate. Claro, los radicales por están supuesto. furiosos por la omisión de Alfonsín, y me parece interesante que una película, no que una obra de arte y de entretenimiento, ponga y confronte figuras políticas, figuras del pensamiento, artistas, a decir, bueno, estamos, y le hemos dedicado una hora en una radio, y le vas a dedicar más tiempo a una película. Para mí lo interesante es que el debate a lo mejor se da a niveles políticos internos, pero en la gente lo que se da es emoción. O sea, yo creo que la palabra que marca la película es lo emotivo. La gente sale conmovida del cine o de verla. Sí, además la película permite que se hagan otras películas. Bueno, ¿no? O sea, yo se lo dije a algunos radicales ofendidos, le dije, bueno, la verdad que hagan ustedes una película. Esta es una mirada, no es la mirada. Es una mirada sobre la historia, ¿no? Y hablando de lo que falta, la cosa después se complicó, ¿no? A ver, primero, diciembre del 85, la Cámara Federal finalmente dicta sentencia por esos 709 casos que toma en consideración. Las condenas fueron Jorge Rafael Videla y Emilio Macera, reclusión perpetua. Orlando Ramón Agosti, 4 años y 6 meses de prisión. Roberto Eduardo Viola, 17 años de prisión. Armando Lambruschini, 8 años de prisión, pero aparte hubo 4 absueltos, ¿no? 4 absueltos. Entonces, ese fue el fallo, y luego vinieron otros hechos. Vino lo que pasó a continuación dentro del propio gobierno de Alfonsín, que, seguramente presionado por las Fuerzas Armadas, promovió la sanción de las llamadas leyes de punto final y obediencia debida, que impidieron enjuiciar a la mayor parte de los culpables de violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Y luego, a partir de 1989, el presidente Carlos Menem dictó una serie de decretos de amnistía, liberando a los criminales que no habían sido alcanzados por las leyes anteriores, incluidos los miembros de las juntas condenados, bueno, y el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz, lo que se suele llamar leyes de impunidad. Exacto. Hay una gran diferencia. La ley de obediencia debida y el punto final la dictó el Parlamento de la Nación, con la voluntad de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. O sea, por lo tanto, no es responsable el gobierno de Alfonsín, sino el Parlamento, donde había radicales, pero había peronistas y había otras figuras, y fue una decisión del Congreso de la Nación, que es representante de toda la población. O sea, estaban juzgados los altos mandos, los responsables, hicieron abajo, lo que se hizo lo que se hizo en otros países también, que es separar la responsabilidad política de quienes generaron el pacto de los que ejecutaron las órdenes. Yo no estoy hablando a favor, estoy diciendo cuál es la diferencia. El indulto es un beneficio presidencial que borró la condena del juicio. Y fue decidido por el presidente Menem, que de esa manera cumplía con el pacto que su partido había realizado con los militares, y que no pudo cumplir porque perdió las elecciones del 83. Y a ver, ¿qué dice la guionista? De esto no se dice nada en la película, ni siquiera... La película tiene un pequeño epígrafe al final que dice que esto no invalida las leyes que vinieron después, pero bueno, vuelvo a repetir, como cuando vos estás hablando de una gesta heroica, terminás con el triunfo. A mí me parece interesantísima la escena final, donde Estracera está derrotado porque ve quienes esperaba condenas mucho mayores, como muchos de nosotros, como todos nosotros, o sea, como todos esperábamos una suerte de decepción, pero para mí el acierto hermoso de la película es la mirada del hijo que le dice: papá, metiste preso a Videla. Y lo digo y se me vuelve... O sea, la mirada del chico es la mirada de hiciste historia, después, y realmente 40 años después hizo historia, y digamos, y el poder simbólico le da la fuerza a él para decir, ok, voy a apelar. Después, la verdad es que la película tendría que ser eterna, sí, claro, claro. O sea, es una elección perfecta para mí dónde termina. Y además el poder simbólico no lo borró ni siquiera el indulto. El indulto borró la pena, pero el poder simbólico de haber juzgado a los militares y de haber juzgado a los jerarcas no está borrado.
Esther Feldman, José Miguel Ona India, gracias por acompañarnos en estos minutos Un con placer, este enfoque. Un muchas placer. gracias a No, vos. muchas gracias. La seguimos, después creo que da, seguramente Da para muchos programas. Bueno, la seguimos ahora porque en la tertulia el primer segmento de la mesa de hoy va a estar dedicado a una visión uruguaya de esta misma película.